ya pueden utilizar esta norma para todo, ¿sí? Entonces, esos son los temas. Entonces, vamos a continuar con salud, nos toca salud ambiental. Y ahora les doy la introducción. Esto es lo más grave. ¿Saben qué? Más que cambio climático, tenemos problemas de salud ambiental. El cambio climático, digamos que está de moda, ¿ya? Se utiliza harto tema de cambio climático en todas partes. Los financiamientos tienen un apellido que se llama cambio climático, pero el problema ahorita es que hablar de cambio climático es interesante, pero la salud ambiental es más fuerte. Aquí hay una diferencia. Cuando me dan dinero, cuando me dan recursos, generalmente estos recursos están casados a algo, y es cambio climático. Ahora, yo ya les he dicho desde la otra vez, ustedes tienen que cuidar la línea delgada entre contaminación ambiental y el tema de cambio climático, ¿ya? La contaminación ambiental es la que yo genero, ¿ya? Me puede generar emisiones de cambio climático, me puede generar, vamos a profundizar la siguiente semana el tema de emisiones. El tema es que sí puede derivar en cambio climático, ¿ya? Puede derivar en gases. Por ejemplo, les doy un ejemplo, resulta de que tengo un botadero de basura, ¿ya? Y el botadero es al aire libre, es a cielo abierto, así estoy botando toda la basura, y este botadero va a generar compuestos, va a generar gases, va a emitir gases. ¿Por qué? Porque hay restos orgánicos. Tenemos un problema en Bolivia, y es serio. Este problema es serio porque nosotros tenemos botaderos a cielo abierto, pero en gran cantidad. Solo existen dos lugares de basura donde se procesa. Entonces, es otra historia. Resulta de que yo he botado la basura y eso me genera gases. Eso me va a generar gases que atentan al cambio climático. ¿Ya? Me van a generar cambio climático. Pero el problema es que generalmente ellos me van a decir para un financiamiento cuál es el origen de los gases. El origen es la basura. La basura es un tema nacional. Además, tú puedes hacer plata con la basura. Es lo que me dicen. Entonces, si tú puedes hacer plata con la basura, estás desperdiciando plata. Por lo tanto, no te voy a dar. Entonces, no hay financiamientos para estos temas. Mercurio. Resulta de que yo ahorita puedo hacer un proyecto de mercurio. Ya saben dónde hay mercurio. En 1000 lugares ha aparecido el tema de salud, pero brutalmente hay estudios, hay todo. Y si yo digo, hay muchas personas enfermas por tema de mercurio, ya, atacaremos el origen. El origen son los ríos. ¿Quién está contaminando los ríos? Los ríos los están contaminando los mineros. Entonces el proyecto tiene que ser para los mineros. Entonces ahí se frena todo. Ahora, financiamientos para el tema de salud del mercurio puede haber, hay plata, ¿ya? Pero no me van a dar pues en grandes cantidades como se debería dar. ¿Por qué? Porque no estoy atacando la causa del problema. Entonces, cuando ustedes vean ya o traten de diferenciar entre medio ambiente y cambio climático, es esta la pregunta. ¿Cuál es la causa? Si la causa es natural, ya estamos hablando de medio ambiente, ¿ya? Los vectores, por ejemplo, pueden ser causas medioambientales, pero también son causas de cambio climático. Eso es interesante, por eso me financian vectores. ¿Por qué? Porque los vectores están entrando al tema de cambio climático, ¿ya? ¿Por qué? Yo no estoy haciendo nada, o estoy haciendo un tema de deforestación, pero el problema es que la enfermedad ya es grave, porque los vectores ya son pues más peligrosos. Entonces, al ser más peligrosos los vectores, los cooperantes van a decir, puta, sí, los vectores están saliendo porque hay deforestación, porque hay más calor, se están adaptando, lo que quieran, hay plata. Entonces, eso tienen que diferenciar. Si ustedes me dicen ahorita, voy a descontaminar un río, este río tiene contaminación que daña a las familias, siempre van a preguntar cuál es la causa, cuál es el origen de esta contaminación. Entonces, bajo esta Doctor, no se diferencia... ve la diapositiva. No, recién voy a entrar. Estoy introduciendo. Entonces, bajo esta diferenciación, ustedes tienen que darse cuenta de qué estamos hablando. Si estamos hablando de medio ambiente como tal o si estamos hablando de cambio climático. Y justamente
eso quería que ustedes primero diferencien, porque estos son temas ya bien complicados, porque realmente ya vamos a entrar a temas un poco más profundos, donde sí merecen investigación. ¿Cuál es el problema que tenemos en Bolivia? Me van a decir, sí, he visto investigaciones, pero son mínimas. Les comento que no tenemos demasiadas investigaciones en estas áreas. Entonces, aquí tenemos un problema de fondo, ya que no tenemos las investigaciones desarrolladas. Entonces, tengo un problema serio porque nos falta investigar. Entonces, el doctorado es para eso. Entonces, por eso le estoy exigiendo ensayos, le estoy exigiendo responder preguntas y no va a haber nada más. No hay foro, no hay exámenes. ¿Por qué? Porque ustedes se van a dedicar a escribir. Entonces, la idea es que ustedes vayan agarrando los temas, así que les estoy dando también, digamos, trabajos un poco más generales. Los ensayos son un poquito más generales, pero se valora que ustedes toquen un tema más interesante, ¿sí? En temas ambientales hay 10.000 cosas. Entonces, para casar salud y ambiente, la OMS, por ejemplo, define al tema de salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no meramente la ausencia de enfermedad o incapacidad, ¿ya? Esta es la más usual y conocida definición moderna de la salud. Miren, además de explicarles, solo les estoy mostrando el ejemplo de que aquí ya me la están empezando a referenciar. Entonces ustedes también me tienen que empezar a referenciar todo. Todo lo que escriban tiene que ser referenciado. Si ustedes van a hacer un comentario, tienen que decir, desde mi punto de vista o desde mi experiencia, esto pasa. Pero ustedes no pueden afirmar, han trabajado 100 años en un lugar, está bárbaro. Ustedes han escrito algo, si no han escrito algo, su opinión no es científica. Entonces yo tengo que hacer comentarios como que desde mi experiencia se ha visto esto, pero no puedo hacer una teoría de mi experiencia. No se olviden. En otros términos que no sean académicos, puedo hacer eso. Puedo decir, mi experiencia muestra de que esto está mal, ¿ya? Pero en términos académicos no puedo. ¿Por qué? Porque tengo que referenciar todo. Entonces no se olviden que aquí todo tiene que referenciarse. Lo más complicado de la tesis de doctorado, y que ustedes ya están cerca de hacer, lo más complicado es que ustedes agarran y tienen que referenciar todo, ¿ya? Cualquier cosa tiene que estar referenciada. Ahora, los libros que ustedes ponen en la bibliografía tienen que haberse tocado en la referenciación. Si yo pongo, por ejemplo, aquí un texto y digo OMS 1948, por ejemplo, pongo esto acá, esto yo voy a buscar en la bibliografía y tiene que estar. Pero resulta de que en la bibliografía pongo un autor diferente, busco la referenciación en el documento y no está en el documento. Por lo tanto, no puedo poner documentos que no voy a referenciar. ¿Se dan cuenta? Porque muchas veces por completar bibliografía, yo agarro y digo, lo voy a meter 3 libros de metodología de la investigación y le meto. Pero el tema es que no es referencia, no he tocado ese libro en el transcurso de mi trabajo. Entonces, todo lo que se referencia es, todo lo que se pone en bibliografía tiene que estar referenciado. Siempre tiene que estar referenciado. Ustedes no pueden decir, he leído tal libro de metodología y lo he puesto. No, ¿dónde lo has referenciado? Esa es la pregunta. En el doctorado es así, por si acaso. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el ambiente? Es todo lo que es externo al individuo humano, así de claro. Se clasifica en físico, químico, biológico, social, cultural, etcétera. Es cualquier cosa o todo lo que puede influir en la condición de salud de una población. Es todo el entorno, ¿sí? Y aquí viene el tema de ecosistema. Es un sistema de relaciones dinámicas interdependientes entre los organismos vivos y su ambiente. ¿Qué quiere decir? Que yo me relaciono con el ambiente, eso es un ecosistema. O sea, las especies se están relacionando en un entorno, eso es un ecosistema. Entonces yo genero equilibrio en un entorno, a eso se le llama ecosistema. Por lo tanto, aquí dice entidad limitada que ha adquirido mecanismos estables propios y un balance interno que ha evolucionado a través de siglos. Lo que les estoy diciendo simplemente, ustedes tienen su ecosistema. ¿Por qué? Ustedes pueden vivir con perritos, pueden vivir con una fábrica cerca, pueden vivir con una farmacia cerca, pueden vivir con un hospital cerca. Entonces, ese es su ecosistema.
El ecosistema no solo significa tema ambiental, porque también puedo vivir yo en la selva, puedo ser un pueblo indígena y vivo con los animales, con las plantas, eso también es ecosistema. Entonces, el ecosistema es donde hay relación entre seres vivos. Entonces, hay una dinámica de equilibrio entre esa relación. El gran problema del ecosistema es que nosotros lo estamos cambiando, ¿sí? Como seres humanos. Entonces, la salud tiene una escala y naturaleza de las actividades humanas. Aquí entran los temas de agricultura, industria, producción de agricultura, el uso y manejo de agua y los desechos, urbanización, distribución del ingreso y todo lo que tenga que ver con el ser humano y las actividades que realiza. No se olviden ahorita, y ya les voy anticipando, y esto vamos a seguir hablando a través de las demás clases, el agua se ha vuelto tan difícil de manejar. Estamos hablando de un tema de agua, pero ya es grave a nivel mundial. Les comento que en el último foro de agua que ha habido, se ha determinado de que muchos cooperantes van a trabajar en agua. Ahora, lo interesante es que cuando nosotros vemos qué está pasando en Bolivia y que ya les había mencionado, nuestro gran problema es sostenibilidad del sistema, que ustedes no tienen nada que ver, y el otro tema es calidad de agua, que sí tienen que ver. El problema es que ya les he dicho, estamos dando agua y estamos contaminando a la población. ¿Esto qué tiene que ver? Estoy utilizando agua, estoy generando un nuevo equilibrio ambiental, le estoy dando esa agua a la población, teóricamente la filtro, pero el gran problema de esa agua es que tiene metales pesados. Y el gran lío es que nos engañan con las plantas de tratamiento porque muchos piensan de que una planta de tratamiento filtra todo. Es mentira. Entonces, otros piensan de que poniendo a la caldera el agua, muere todo lo que me podría enfermar. Lamentablemente los metales pesados nunca mueren. Entonces, para un metal pesado, tengo que tener todo un proceso productivo, un proceso de purificación que es muy caro. Entonces, si se dan cuenta, aquí sí o sí tiene que trabajar el tema del área de salud. Después existe un ambiente físico y químico, composición química del aire, agua, suelo, alimentos, radiación, clima, temperatura, humedad. Entonces, todo eso también me genera un equilibrio. Y hay un ambiente biológico que habla de un tipo y distribución de patógenos y vectores, así como sus hábitats. Entonces, esto es a lo que se llama ambiente. Todo esto es ambiente. Y en cada lugar donde yo estoy generando un ecosistema. No se olviden que el ecosistema no es un tema simplemente ambiental, es un tema donde yo vivo, donde me desenvuelvo y tengo relación de equilibrio con el clima, con los animales, con todo. Sí, eso es el ecosistema. ¿Sí? Entonces, eh, entonces no se olviden que ustedes tendrían que chequear todo esto y empezar a manejar los equilibrios. ¿Por qué? Porque todo se relaciona. Al final, diferenciar se vuelve complicado. ¿Sí? Entonces, aquí hay una interacción entre toditos. Entonces, para mí es difícil diferenciar qué está pasando. La primera crisis ambiental se ha dado en 1848, cuando los ingleses han aprobado la Ley de Salud Pública. Y la contaminación industrial se ha ignorado, el gobierno protegía los derechos de los propietarios de las fábricas. La segunda ola de interés ambiental, movimientos públicos y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano en el 72, han logrado que muchos gobiernos introduzcan legislaciones que limitan emisiones de elementos contaminantes. Desde el 72 se ha hablado que el ambiente se está dañando. ¿Por qué le estoy hablando de esto? Porque realmente es histórico que no le han tirado bola al tema de salud muchos años, porque esto es realmente un tema referido a la salud. ¿Por qué? Porque no se tiraba bola a los contaminantes. Ustedes saben que en los 50 se promocionaba el uso del cigarro. Incluso decían que era terapéutico y todo, ahora se prohíbe. Entonces, en los 70 ya ha habido un llamado de atención para tocar los temas del clima y decir, realmente mi medio ambiente está afectado, realmente tengo que considerar que todo esto me está dañando. Entonces, en la segunda mitad del siglo XX ha aparecido la vertiente verde, ¿ya? Por los efectos de la actividad humana sobre el tema ambiental. No se olviden de esto, esto es claro. Aquí ya se ha empezado a hablar
de que yo tengo que trabajar temas ambientales. A la fecha, todo lo que ustedes manejen es ambiental. Ustedes me van a hablar de género, me van a hablar de varias cosas, pero casi todo está casado con el tema ambiental. Los fondos mundiales y el desarrollo económico se llevan todo, se están dirigiendo todos al tema ambiental, al tema mundial, al tema verde, ¿ya? Posteriormente apareció la vertiente azul, que han sido preocupadas sobre los efectos de salud y bienestar de la humanidad, que generalmente se ha denominado salud ambiental. Entonces aquí con el tema verde se ha dicho, ¿qué hacemos? Tenemos que cuidar la naturaleza, para que diferencien lo verde de lo azul. Ya, al cuidar la naturaleza, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer producción sostenible. Entonces ahí ha aparecido el término de desarrollo sostenible. Ya se estaba manejando el concepto, pero aquí se ha empezado a trabajar en el tema de desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque los seres humanos estaban destrozando ya los animales. Bueno, seguimos haciendo eso, pero con más ganas. Pero les digo que aquí se ha empezado a ver que estaban matando hábitats, que se estaba acabando la comida y todo eso, y se preveía y se prevé que no va a haber comida a futuro. ¿No ven? Entonces, esto ha estado generado más que todo en términos económicos. ¿Por qué? Porque la gente ha dicho, tenemos que cambiar micrófonos, por favor. Tenemos que, aquí hemos empezado a decir, tenemos que generar desarrollos sostenibles, tenemos que cuidar que la comida no se acabe. Y el tema ambiental y el tema de salud. Recién después ha aparecido el tema de la vertiente azul. Aquí se ha hablado de la salud. Y ha dicho, ¿qué está pasando con la salud y con todo lo que está pasando en el tema ambiental? Ah, entonces ha aparecido la corriente de la salud ambiental. Entonces, el PNUD, que es el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUD, que es una parte del PENUMA, ha encabezado mediante la OMS la vertiente azul. Entonces se ha empezado a profundizar el tema de cuidados en salud. Se ha empezado a decir que hay muchas cosas del medio ambiente que pueden afectar. Nuevamente, les he dado al principio como introducción la diferencia en lo que es algo ambiental y lo que es algo de cambio climático. Lo que no se puede diferenciar es financiable. Lo que sí se puede diferenciar, como el mercurio, no es financiable. Si yo digo, ¿saben qué? Los mineros están generando emisiones que generan emisiones que afectan el tema del cambio climático, entonces yo tengo que dar dinero para que ellos dejen de generar emisiones. No, porque los mineros están manejando oro, están utilizando mercurio, entonces la solución sería que dejen de utilizar mercurio. Entonces, por ese lado, siempre ustedes tienen que hacerse las preguntas. ¿Sí? No es decir simplemente, está atentando a la salud, yo tengo que curar. ¿Saben qué? Aquí viene el tema central que les voy a decir, y muchos han renegado y reniegan y renegarán toda la vida, de que nosotros somos más que todo un país adaptativo. ¿Qué es un país adaptativo? Es un país que solo reacciona cuando le pasa algo. Entonces, diabetes, sí, hay que atacar la diabetes. Sarampión, sí, tenemos que atacar el sarampión. Y lo más chistoso es que atacamos y decimos, oh, tenemos que hacer un plan de prevención. Entonces, ¿saben qué? Como decimos, a burro muerto tranca el corral. O sea, ya no sirve. Realmente, nosotros somos más que todo un país de reacción, no somos un país que previene. Por eso les decía en otras clases, alguien me dice qué tengo que comer, aparte del internet, alguien del Ministerio de Salud en la prensa me dice, no comas esto porque te va a generar esto, no nos están enseñando eso. Y ahorita el gran problema en Bolivia es la malnutrición. Hace años era la desnutrición crónica y se atacaba, pero ahora es la malnutrición. Hay niños con obesidad, hay diabetes de niños, o sea, ya es la cosa complicada, la diabetes gestacional también se ha incrementado. Entonces, si se dan cuenta, estos son los temas que tenemos que ver, ¿ya? El tema de prevención y promoción es tremendamente importante, pero no estamos haciendo. Sí me pueden decir, sí, estamos poniendo 100 bolivianos para eso. No sirve. ¿Por qué?
porque la gente no percibe, no está cambiando hábitos, ¿ya? 23% de las muertes en el mundo están relacionadas con el medio ambiente. Entonces, estamos hablando de esos 12.6 millones de muertes al año por temas de ambiente. ¿Qué han dicho? O sea, ya es una cifra no más alta. Estas son las 10 causas principales de la muerte relacionadas con el medio ambiente. Enfermedades cerebrovasculares, accidentes cerebrovasculares, las cardiopatías isquémicas, lesiones no intencionales, cáncer, enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades diarreicas, enfermedades respiratorias, afecciones neonatales, paludismo y lesiones intencionales. ¿Sí? Yo sé esto. Lo más grave es que yo sé. Y lo más grave es que no estoy atacando estas enfermedades. Por eso les decía desde hace tiempo, ¿por qué estamos viendo cobertura? ¿Por qué le metemos al tema de cobertura? Esto es lo que tenemos que ver. Está bien que haya cobertura, está bárbaro. Mientras más gente, mejor, pero estoy solucionando los problemas. He disminuido el tema de enfermedades. Ya me han dicho, sí, pero estamos bajando. Las estadísticas no son buenas. ¿Se dan cuenta? Este es nuestro peor problema. No tenemos estadísticas. Y lo más interesante es que 8.2 de los 12.6 millones de muertes relacionadas con el medio ambiente se refieren a enfermedades no transmisibles. ¿Se dan cuenta? Nos estamos complicando la vida tratando de generar coberturas, que es importante, pero no estamos viendo esto. ¿Cómo influye? Doctor, una pregunta. Sí, adelante. Esos, a nivel mundial estamos hablando, ¿no? Esas referencias de la OMS, ¿no, doctor? Sí, De los sí, sí, 8.2 millones. sí, es a nivel mundial. ¿Y Sí, de qué año es, doctor? esto es de hace 2 años, del 2019, 20, 19, 20, Ah, ya. Está bien, ¿ya? doctor. Muchas gracias. No, nada. Y lo más interesante es que, buena pregunta de su compañera, porque hay un problema eh, que van a ver en estadísticas. Este es un problema central. No tenemos información actualizada en varias áreas en salud. Entonces, nosotros en Bolivia tenemos información retrasada, o no tenemos información, porque si ustedes ven el informe que hemos presentado a Naciones Unidas, la información de salud es al 2016 y el informe es al 2020. El gran problema es que no estamos generando información y a nivel mundial, solo en algunas áreas se genera información continua. Entonces, este es un problema serio de generación de información. ¿Sí? Entonces, nosotros, ¿cómo estamos expuestos a problemas de salud en nuestro tema ambiental? Entonces, nosotros estamos expuestos en el hogar, en el trabajo, en la comunidad, ¿mediante qué? Contaminación de aire. Por ejemplo, Cochabamba un tiempo estaba punteando, ¿no? Era el primero de la región, el departamento la ciudad más contaminada de la región. Estaba por encima de Chile, estaba por encima bueno, estaba por encima de Santiago, estaba por encima de Lima y a los niveles de México, ¿no? Entonces, complicado. Ahora, no es que Cochabamba contamine más, es que es valle y se concentra la contaminación, que es diferente. ¿Por qué? Porque Cochabamba no contamina tanto como La Paz o como Santa Cruz. Solo que en La Paz y Santa Cruz los vientos se llevan la contaminación, en Cochabamba todo se concentra. Esa es la explicación que se ha dado a nivel científico. Y el problema es que Bolivia utiliza un sistema Mónica, genera los datos bajo la información Mónica, y cuando hemos visto los datos y los hemos comparado con los que manejan ya los organismos internacionales, están retrasados los indicadores. ¿Por qué? Porque cuando hemos sacado Cochabamba, Cochabamba estaban los parámetros todavía razonables, pero con los indicadores de afuera no. Son temitas que
también son tesis de doctorados. Sí, yo en este caso les estoy lanzando varias cositas, porque sí, sus micrófonos, porque sí, ¿saben qué? Hay varios temas de discusión. Entonces, lo interesante es que yo puedo estar haciendo algo en mi institución, puedo estar sacando algo, puedo considerar que lo que estoy haciendo es de impacto, pero en estadísticas no existe. ¿Sí? En cierto momento hubo una discusión porque alguien del Instituto de Salud Ocupacional decía, no, pero nosotros hacemos harto, impactamos, pero no se ve. Lamentablemente, como les decía la anterior vez, el Ministerio de Trabajo tiene más impacto en estos temas. Entonces, se puede discutir, se puede abrir todo este tema de indicadores. Lamentablemente no existen los indicadores. Incluso les comento, les dije una vez, pero nadie escribe pues, el cambio climático. Hay una doctora que escribe 3 artículos, 4 artículos en un lugar específico. Entonces, nosotros no tenemos estudios a nivel grande. Ustedes van a ver que ni siquiera tenemos escenarios de cambio climático. Ahora, en contaminación del aire, como el gobierno no tenía el físico para manejar este sistema Mónica, maneja pues en Cochabamba, la San Simón, no se han distribuido a todos para que manejen, por si acaso. El municipio, en algún lado en La Paz, creo que maneja el municipio. Entonces se ha distribuido Mónica para que alguien haga este tema, porque el gobierno no tiene físico. Lo siguiente es agua, saneamiento e higiene deficientes. Entonces aquí hay un problema serio. Ya hemos hablado mucho de agua y saneamiento, ustedes ya saben cuáles son los problemas. Agentes químicos biológicos, la radiación. El tema es que, ¿saben qué? En La Paz ya la gente tiene algo de conciencia y sabe que a ciertas horas no puede caminar. Ya muchos utilizan protector solar, pero vayan al oriente y el oriente no tiene esta conciencia de la radiación. La gente del oriente se asolea, le gusta todo lo que quiera, está bien, pero el problema es que no tienen la conciencia de la radiación. Después viene el ruido ambiental, después vienen los riesgos laborales, las prácticas agrícolas, ¿ya? En este tema están los plaguicidas, reutilización de las aguas residuales. Esto es clave. ¿Por qué? Porque saben que los plaguicidas se están utilizando indiscriminadamente y muchos de esos son tremendamente contaminantes y nosotros comemos eso. Y lo otro es que los plaguicidas afectan el subsuelo más, entonces el agua también se contamina. Y por último, las aguas residuales riegan todo esto. Entonces, si ustedes consumen verduras, están consumiendo muchas veces verduras de río abajo, ¿no ve? Y el tema, o sea, o están consumiendo verduras de lugares contaminados. El problema es que yo les puedo decir, pero yo utilizo carpa, pero ¿de dónde estás regando? ¿De dónde estás sacando el agua para riego? Y estas aguas en muchos casos están contaminadas. Entonces, se ha visto de que la lechuga, por ejemplo, tiene cisticercosis. ¿Por qué? Por eso piden de que las recomendaciones de que se utilice DG6 o algún descontaminante. ¿Por qué? Porque tiene cisticercosis. La lechuga, también la frutilla. Entonces, tenemos ya problemas con esto que está relacionado también con el agua. Entonces, no tenemos tratamientos adecuados de aguas residuales. Hay lugares que ya no les puedo decir, donde están regando las plantitas y el problema es que la planta de tratamiento está al lado de una empresa minera y la empresa minera está lanzando todos sus residuos a la planta de tratamiento y a esto iba. La planta de tratamiento no me filtra metales pesados, por lo tanto, ustedes están comiendo verduras con metales pesados. A eso se refiere el tema de prácticas agrícolas, porque estoy utilizando agua contaminada, estoy contaminando con plaguicidas y el problema es que el subsuelo también lo estoy contaminando con los plaguicidas. Ahora, me pueden decir, en una comunidad utilizan plaguicidas bonitos. Sí hay plaguicidas que no dañan al medio ambiente o que dañan lo mínimo. Y cuando nosotros consumimos el plaguicida no nos daña tanto. Pero aquí hay un problema. Un cachito, creo que mi batería. Un ratito. Sí, un segundo. Ya está. Entonces, si ustedes ven, perdón, es todo un ciclo que nosotros manejamos y el problema es que cuando ustedes van, y esto les digo en cancha, nosotros íbamos a preguntar a los productores
¿Tú sabes qué plaguicida estás utilizando? No. Siempre compramos el más barato. Esto tiene que servir para 10 litros, cuesta tantos, entonces siempre buscamos el costo. Entonces buscan siempre lo más económico. Y el otro tema es que no hay restricciones de importación de plaguicidas. Entonces tenemos un problema de fondo también con la regulación. Y el tema es que nadie está estudiando esto. O si están estudiando, no se sabe. ¿Sí? Después aquí viene otro tema, que todo se está urbanizando. Este es el tema central. Se estima que a 2050, ya les había dicho, el 50% de la población, no, el 80% de la población va a ser citadina. Entonces, las enfermedades se van a concentrar, no va a haber agua. Ustedes ven algunas zonas donde se han hecho full edificios. Entonces, sistemas de alcantarillado y de agua potable van a colapsar. ¿Por qué? Porque se han hecho esos barrios pensando en un desarrollo específico, no se ha pensado en un boom de construcciones. Y el problema es que cuando no va a haber agua, las enfermedades se van a incrementar. Entonces, ¿saben qué? ¿A qué estoy yendo? A que gran parte de lo que se está haciendo a nivel mundial apunta a ciudades. Lo grave es que nosotros no seguimos la tendencia, ¿ya? Es un tema para explicar, pero es largo, es un tema de debate, pero lamentablemente Bolivia no está siguiendo ese camino de controlar el tema de las ciudades, ¿ya? Ahora, hay otro tema grave, cómo controlo o cómo motivo a los productores que no se vayan a la ciudad. Se ha intentado participación popular, se les ha dado plata para riego, pero la motivación real no existe, ¿sí? Además, partiremos de que los más changos, los más jóvenes, quieren ir a estudiar a las ciudades. El problema es que yo no les estoy brindando el nivel de educación en el campo. Entonces ellos también dicen, voy a mejorar, quiero mejorar mi vida yendo a la ciudad. Entonces lo que hacen ellos es tratar de ir a la ciudad para mejorar bajo expectativas que ellos tienen. Entonces son varias cosas que están generando esta migración, ¿ya? Por lo tanto, tampoco estamos viendo el tema de migración. Y lo último es el tema de cambio climático, que ya les digo, son cambios en el clima y todo eso que vamos a ver posteriormente, que solo ahora lo menciono porque nos toca después. ¿Quién se ve más afectado por los problemas ambientales? Ya los pobres. Directamente, o sea, no hay caso de ir a nada más que decir que principalmente son los países pobres. Sí están las personas con enfermedades base, también están los ancianos y están los niños y niñas, ¿ya? Están, eso ustedes saben. Pero el problema es que se ha demostrado también con investigaciones, si ustedes buscan el tema de COVID, cuando ha caído el COVID, y esto ha sido pues un lío grande, ¿ya? Los pobres se han vuelto más pobres. Y hay gente en Bolivia que estaba en clase media y que ha bajado a la pobreza, ¿ya? Entonces, los que más morían, lo interesante es que han muerto personas de todo segmento social, ¿ya? Ustedes saben que los hospitales han colapsado y todo eso, pero el problema es que hay muchos, ustedes también saben que hay muchas personas fallecidas que no han sido declaradas, porque en el campo, hasta ni siquiera en el campo, hasta en la ciudad, les decían, si tú te vas al hospital, te vas a morir. Entonces, las personas preferían morir en casa y ha empezado a haber una fiebre de entierros ilegales. Entonces, ¿por qué? Porque el procedimiento era duro, había que cremarlo, nadie se tenía que juntar. No, la gente le empezaba a meter en varios lugares. Y ustedes saben que han enterrado, que han hecho todo con estas personas. Y el problema es que la gente pobre es la que más ha sufrido. Entonces, como la gente pobre, lo chistoso es que decían, che, lávate las manos para que no te das COVID. El problema es que la pregunta era, ¿qué si no tengo agua? Y muchos no tenían agua. Entonces esto empezaba a generar todo un lío. Entonces ahorita todos los problemas ambientales de salud ambiental como tal están atacando siempre a las poblaciones vulnerables y dentro de las poblaciones vulnerables están los pobres. Ustedes ya conocen a las personas mayores, conocen el tema de los niños y las personas con enfermedad base, ¿sí? Los países de ingresos bajos y medianos son los que tienen la mayor cantidad de enfermedades. Si ustedes chequean el tema de enfermedades a nivel mundial, van a ver que no hay muchas enfermedades en países europeos, por ejemplo, ¿sí?
Los hombres se ven ligeramente más afectados por los riesgos laborales y las lesiones. Las mujeres sufren mayor exposición y riesgos medioambientales tradicionales, como la utilización de combustibles sólidos en la cocina y el transporte de agua. No lo digo yo, lo dice la OMS. ¿Ven? Los menores de 5 años y los adultos de 50 a 75 son los más afectados por el medio ambiente. Cada año hay 4.9 millones de muertes en adultos de 50 a 75 años y 1.7 millones de muertes en menores. Ustedes saben, y las estadísticas continúan esta tendencia. ¿Por qué? Porque el COVID ha matado a más personas mayores, ha matado a más hombres, y el tema ya es médico para el tema de los hombres, pero generalmente ha matado personas que ya estaban con edad un poco más desarrollada. No han matado a personas, lo interesante es que llegaba digamos, a personas jóvenes y solo les llegaba como un resfrío, otros no se han dado cuenta que les ha dado COVID. Entonces es interesante cómo se ha manejado esto, pero el problema es que todo esto, todas las medidas han hecho más pobres a las poblaciones. ¿Y qué poblaciones han vuelto pobres? Las poblaciones que aquí dice claramente de ingreso medio y de ingreso bajo. ¿Quién define estas poblaciones? El Banco Mundial. Entonces, nosotros somos un país de ingreso medio bajo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ha habido una cantidad de muertes y cuando uno seguía las estadísticas, las muertes pues eran pues brutales por día. Entonces, en realidad no ha habido ningún sistema de salud que aguante tanto. Han tratado de defender a su población, pero han priorizado y la gente pobre es la que más ha empezado a fallecer. Entonces, es un tema a nivel general de salud ambiental que generalmente va a atacar a las personas más pobres, ¿sí? Y de ahí sale toda la idea de que la cooperación al desarrollo tiene que ser para personas pobres. Por lo tanto, nosotros seguimos la misma tendencia como país y lo que hacen las políticas públicas es realmente beneficiar a las poblaciones con menos recursos económicos. Entonces, nosotros también seguimos estas tendencias. Y aquí apareció un tema interesante que ha sido para chillar, para pelear, todo eso, planificación familiar. ¿Sí? Lo más interesante es que la ETSA del 2015 dice que las poblaciones menores a 18 años han incrementado embarazos y las poblaciones mayores a 29 años han incrementado embarazos. ¿Qué me están diciendo? ¿Que la planificación familiar está funcionando? Eso se los dejo para que piensen. ¿Por qué? Es otro tema de doctorado. La salud ambiental ya es un concepto general que involucra aquellos planteamientos o actividades que tienen que ver con los problemas de salud asociados con el medio ambiente, teniendo en cuenta que el ambiente humano abarca un contexto complejo de factores y elementos de variada naturaleza que van a impactar de manera positiva o negativa sobre el individuo. Hay 1000 conceptos. Además de la calidad ambiental, que condicionará el mayor o menor riesgo de enfermar, la calidad del medio hace referencia a factores sociales, culturales, económicos, políticos, prevalecientes, así como la naturaleza de otros factores ambientales. En realidad, el tema de salud ambiental tiene que ver todo, ¿sí? Les voy a poner algo medio descabellado, pero pasa. En algunas poblaciones que ustedes conocen, a las mamás les dan cal, a las mamás embarazadas. ¿Y qué genera la cal en el cuerpo? En otros casos les dan una sopita o les dan sopita de cordero. Entonces son los temas culturales que me están afectando el tema de salud. ¿Lo ven? Eso también. Se ha definido de que se va a trabajar también en factores sociales, culturales, económicos y políticos, porque también son el medio ambiente, son el ambiente. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, el tema de ambiente es general, no es simplemente decir medio ambiente como naturaleza. Se habla de un medio ambiente como un todo, como algo general que está generando problemas o está generando ventajas al ser humano. Entonces, son todos aquellos aspectos de salud, incluyendo la calidad de vida, que están determinados por factores físicos, químicos, biológicos, sociales y psicológicos en el ambiente, ¿ya? Entonces también está referido a valorar, corregir, controlar aquellos factores del medio ambiente
que pueden perjudicar la salud de generaciones actuales y futuras. Ahora, ¿por qué aparece? ¿Por qué he puesto esto? Porque ahora estamos hablando de sostenibilidad. Estamos hablando en términos de que yo tengo que hacer políticas. Nosotros tenemos una diferencia en español que se llama sustentabilidad. Para otros idiomas como francés, inglés, sustentabilidad y sostenibilidad es lo mismo. Lo que se quiere es ver no solo generaciones actuales, también futuras. Entonces, el concepto de sustentabilidad me dice, si tú vas a hacer algo, me tienes que dejar el lugar igualito o mejor que yo te lo he dejado. Entonces, a futuro tengo que igualar o mejorar lo que yo he hecho. Entonces, si se dan cuenta, estamos yendo a eso porque es una tendencia mundial. A eso le llamamos sustentabilidad. Se prefiere usar problemas de salud y ambiente porque el concepto de salud ambiental ya ha sido utilizado en América Latina y el Caribe para designar únicamente problemas referidos al saneamiento. ¿Sí? Entonces ahora se habla de problemas de salud y ambiente. ¿Sí? Es simplemente el término que se empieza a manejar. Como siempre, si tienen dudas, comentarios, me avisan. ¿Sí? Entonces aquí yo hablo de los determinantes. Los determinantes ambientales como tal, son el aire, el agua, la tierra y el fuego. Los conductuales, hábitos, costumbres, creencias, actitudes. No me hagan tesis de factores. Por favor, traten de hacer tesis que estén encontrando algo interesante, correlaciones, que estén encontrando causas, pero no me digan cuáles son los factores para que le dé diabetes a una persona. No me hagan ese tipo de encuestas, porque saben que hay 50,000 tesis de ese tema. Están haciendo ustedes doctorado, así que traten de chequear temas un poquito más profundos. A estas alturas, ustedes ya tienen su tema de tesis. No se loqueen, no hagan un tema para toda Bolivia. ¿Por qué? Porque les va a costar conseguir información. Si han hecho un tema interesante y lo hacen para La Paz, hagan para La Paz. Y si han hecho un tema interesante para el Distrito 8, hagan específicamente para el Distrito 8. Pero traten de no manejar factores. No me digan por qué una persona tiene hipertensión. ¿Qué está haciendo para tener hipertensión? Así que yo les recomiendo algo, porque esto va a ser un aporte científico a la universidad y de la universidad a la gente. ¿Sí? Entonces busquen aportes. No se metan en temas donde no hay información. Si ustedes no tienen información, olvídense de hacer la tesis. ¿Saben qué? Ustedes busquen información, busquen papers, todo eso, y con eso hagan sus tesis. No se les ocurra hacer algo nuevo que no tiene información. Después vienen los determinantes biológicos, que vienen genes, edad, nutrición, inmunidad, vigor, y los sociales, que son relaciones familiares, situación financiera, trabajo, comunidad y amigos, libertad personal, valores personales, y etcétera. Entonces, todo esto me afecta al tema de la salud. ¿Sí? Entonces, aquí yo voy a hablar de temas que se llaman peligro, exposición y vulnerabilidad. El peligro, por ejemplo, es que yo estoy relacionado con sustancias químicas, agua, saneamiento, higiene también es un peligro, los residuos, las radiaciones, agentes biológicos y el cambio climático son un peligro. Pero la exposición es que yo en mi ambiente laboral estoy sentado 50 horas y me voy a enfermar. En mi casa, mi ducha no está bien, donde me ducho es resbaloso, eso es ya la exposición. Actividades recreativas, ambientes urbanos, asentamientos, ambientes rurales, los accidentes ambientales y laborales. Y la vulnerabilidad es la población que realmente está expuesta con más probabilidades, que es el tema de género, edad, o sea, niños y adultos mayores, el tema de discapacidad, pueblos originarios, condiciones socioeconómicas y el tema de trabajo. ¿Sí? Estos términos los vamos a profundizar en cambio climático. Pero más o menos todo esto me va a generar riesgos.
Entonces yo tengo que tratar de disminuir estos riesgos. Por eso hemos visto el tema de salud ocupacional, porque va a tratar de reducir los riesgos en el trabajo. Ahora, si estamos hablando ya del ser humano, ya pues el sector de salud de cierta manera me tiene que evitar los riesgos, me tiene que disminuir riesgos. De que siempre va a haber esto, siempre va a haber. De que va a haber enfermos, muertos, todo eso siempre va a haber. El tema es que yo tengo que minimizar este tema de mortalidad, este tema de incrementar enfermedades. Entonces, los factores ambientales son ambientes físicos, físico-químicos, biológicos y psicosociales. ¿Sí? Si estoy yendo muy rápido, también me avisan porque me da la impresión de que estoy avanzando rapidísimo. Me dicen nomás. Los factores ambientales. Es interacción entre las actividades humanas y el medio ambiente físico, químico y biológico. Entonces, aquí está la salud. Ya hemos visto más o menos parecido a esto, pero esto ya se denomina, digamos, factores ambientales. Este es ambiente físico, químico, biológico. Aquí está el social, el físico-químico que ya hemos visto y el biológico. ¿Sí? Entonces aquí está la flora, fauna, hábitats, incluyendo reservorios y vectores, suelo, agua, alimentos, patógenos, clima. Y el social, producción agrícola, industrial, energética, uso de agua, desechos, es lo que ya hemos visto. El físico-químico tiene componentes que son aire, agua, suelo, clima, nivel de ruido, nivel de radiación, por ejemplo. ¿Sí? Los factores físico-químicos, por ejemplo, en el aire, contaminación atmosférica, ya es que les doy el mejor ejemplo que es Lima. Ustedes todo el rato van a ver Lima nublado y van a decir, uy, nunca llueve. El tema es que no son nubes, es contaminación atmosférica. Sí, es toda la polución que genera Lima. En muchos casos, ¿saben qué? Si ustedes han visto, han ido, no sé, a China, Corea, esos países, desde hace tiempo manejan barbijos. Entonces, no es porque había enfermedades, sino de que la contaminación en el aire es muy fuerte. Entonces, uno podía estar ahí, se sacaba el barbijo y el barbijo estaba negro. ¿Por qué? Porque es demasiada contaminación atmosférica. Después viene la contaminación de los locales cerrados, la vivienda, el trabajo, oficina, no hay ventilación y yo estoy utilizando químicos, por ejemplo. ¿Sí? La reducción de la capa de ozono, yo tengo algunos compuestos, ya les había dicho de estos sprays, de estas espumas Rey Momo, afectan directamente a la capa de ozono. Entonces, son tremendamente contaminantes. O los contaminantes de los autos son contaminantes agotadores de la capa de ozono. Y hay regulación, pero Bolivia no está cumpliendo esta regulación. Entonces, son todos los compuestos que atacan la capa de ozono. Entonces, hay convenciones específicas para manejar el tema de la capa de ozono. ¿Sí? Después está el efecto invernadero, que esto ya es netamente cambio climático, que les voy a explicar después. Aquí está el dióxido de carbono, está el metano, está el nitrógeno. Entonces son varias cosas que ustedes van a chequear después, pero esto es lo relacionado al aire. Entonces la calidad de aire tiene que ver con intradomiciliario y exterior, o sea, voy a ver en mi casa y voy a ver afuera. Según la OMS, se estima que el 11.6% de todas las muertes en el mundo están relacionadas con la contaminación del aire, tanto de interiores como de exteriores. Si se dan cuenta, 11.6 es nomás un indicador llamativo. ¿Sí? Lo interesante es que se está haciendo muchos estudios al respecto para ver exactamente cuáles son los contaminantes que están matando más rápido al ser humano. ¿Ya? En primera instancia se estaba trabajando dióxido de carbono y realmente se está trabajando porque se refleja muchas veces en las iras, ¿no ve? Entonces se sigue trabajando en esa temática a nivel mundial. Lo interesante, lo bueno es que estos amigos que están haciendo este tipo de investigaciones no dan respuestas fáciles, no dicen, sí, no es como, digamos, en algunas áreas que nosotros trabajamos, por ejemplo, en mi área, ¿hay correlación de esto y esto? Sí, las estadísticas muestran esto. Entonces, los investigadores no están tan seguros en muchas cosas. Entonces, esto está pasando. Estoy manejando un tema estacionario. Estas son las fuentes de contaminación atmosférica o del aire. Miren, aquí una fábrica está lanzando sus
emisiones, un auto está generando emisiones, un volcán genera emisiones. Entonces, todo esto me está generando las emisiones. Solo que no se van a olvidar cuando entremos al cambio climático. Aquellos que afectan a la capa de ozono entran al barco de las convenciones de capa de ozono y aquellos que atacan al cambio climático se llaman gases de efecto invernadero. Eso vamos a diferenciar, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay dos convenciones. Una convención es específica de cambio climático y quiere evitar emisiones que generen cambio climático. Y hay otra que es una convención de protocolo Rotterdam, Estocolmo y Basilea que tratan de evitar el tema de contaminación para la capa de ozono. Lo interesante es que esta convención ha funcionado en varios países, en los más fuertes, y la capa de ozono se está cerrando. Por eso no estamos hablando de capa de ozono, estamos hablando de cambio climático. Si se dan cuenta, hasta hace unos años atrás se hablaba, no, la capa de ozono está grave, ahora ya no se está hablando mucho. ¿Por qué? Porque la capa de ozono se está logrando cerrar. Entonces, lo que están tratando de ver y se ha controlado, por ejemplo, la emisión de estas SAOs de los autos, que son las sustancias agotadoras del ozono, se está tratando de controlar eso, entonces las emisiones que están generando solo son para cambio climático. Ahora se está tratando de controlar emisiones de autos para cambio climático. Entonces son diferentes compuestos que me están generando dos tipos de contaminaciones, que al final es cambio climático también, pero el tema es que hay unos que son más preocupantes para la capa de ozono y otros son menos preocupantes para la capa de ozono. ¿Sí? Son compuestos químicos que tampoco es necesario profundizar porque cada uno de estos compuestos tiene diferentes efectos en el ser humano. Y como les decía, estos compuestos siguen estudios a nivel mundial para saber qué impactos tienen. Entonces son temas también de tesis. Estas investigaciones son las que se necesitan. ¿Sí? Factores físico-químicos, por ejemplo, la calidad de agua, uso y consumo de agua, acceso al agua, aguas recreativas, agua y saneamiento en establecimientos de salud. ¿Sí? Distrito 8 del Alto. Realmente los colegios tenían agua contaminada. Ha habido proyectitos y ustedes van a ver que hay unos purificadores que han puesto porque realmente los niños estaban expuestos a agua bien contaminada. Nosotros muchas veces consumimos el agua, pero les digo, ¿quién es el macho que toma agua de la pila? El que toma agua de la pila debe tener un cultivo de bichitos en el estómago, ¿no ve? Entonces, lamentablemente, son pocas las operadoras que me dan agua como para que tome de la pila. Se ha considerado que la mejor es Aguapac, pero es Aguapac de Santa Cruz, pero lamentablemente el agua es buena, pero lamentablemente las tuberías en muchos casos son viejas y si tomo agua pura posiblemente me enferme. Entonces, el uso y consumo de agua es clave. Porque el otro tema es que se ha visto que la gente no toma el agua que debería tomar en Bolivia. Estamos hablando a nivel específico de Bolivia porque la gente no toma agua. Y aquí viene el tema del reemplazo de tomar, por ejemplo, gaseosas, que eso está grave. Y el otro tema de tomar agua de botella. El problema del agua de botella es que el agua de botella desprende antimonio, el antimonio genera cáncer de mama. Entonces, ¿qué es lo menos peor? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que podemos hacer que sea lo menos dañino al organismo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque también el cáncer de mama se ha empezado a incrementar y en muchos casos se está justificando por el gran consumo de plásticos, porque el plástico se asolea y ahí emite más antimonio. Hay otro problema, es que las mamaderas son más baratas, pues las plásticas. Hay un montón de mamaderas, el problema es que le estoy dando compuestos químicos al bebé. Entonces, por eso se sugiere volver a los envases de vidrio, que son más difíciles, que hay que lavar, todo tiene más dificultoso y son más caros, pero el problema es que esos envases no me están generando el contaminante que me genera un plástico. Y aquí viene el engaño de decir, este tupper es específico para microondas. Mentira, ningún tupper es específico para microondas. Se ha demostrado que todos los tuppers generan emisiones. Los más fuertes generan menos, pero generan.
Después viene el tema de acceso al agua. Realmente una gran cantidad de población no tiene acceso al agua. Un ejemplo es la ciudad del Alto, que está creciendo, pues es el departamento, los departamentos que más están creciendo en Bolivia son el Alto y Santa Cruz. Entonces, hay una tasa de crecimiento muy alta y el problema es que no tiene acceso a servicios. Y esto me va a generar enfermedades. ¿Qué está pasando en Cobija? Ustedes están viendo las inundaciones. Ustedes saben que después de las inundaciones, cuando salga el sol, van a aparecer los bichitos, los vectores van a empezar a generar enfermedades. El otro tema es que estamos hablando de cólera, estamos hablando de los temas cuando la población no tiene acceso a agua pura. Y estoy hablando de las poblaciones rurales que tampoco tienen saneamiento. Entonces, la situación en Cobija es grave. ¿No ven? Aguas recreativas, nosotros tenemos aguas recreativas, ustedes ya saben, hay laguitos y todo eso. Y agua y saneamiento en establecimientos de atención de salud. El tema es que si brindamos en los establecimientos de salud agua, digamos, consumible, que no me va a generar otro tipo de enfermedades. La contaminación de origen químico. Se contamina el agua mediante metales pesados y esto es grave, no es grave, es gravísimo en Bolivia. ¿Por qué? Porque ya no les voy a decir, hay represas donde consumimos agua potable, se llaman plantas de tratamiento de agua potable, PETAPs. Ahí procesan el agua para que nosotros tomemos. El problema es que hay minas al lado, hay en el Alto, hay en La Paz minas, y lo rico es que nadie controla esas empresas mineras que están tirando todo el agua al agua que está almacenada para consumo. Y como les he dicho, una PETAP tampoco me va a filtrar los metales pesados. Por lo tanto, estamos consumiendo agua con metales pesados. Hay poblaciones con cáncer seguro. ¿Por qué? Porque están recibiendo agua con metal pesado. ¿Ya? La trucha, por ejemplo, ya está tan contaminada que aparte de mercurio tiene plomo y no sé qué más. O sea, es rica en minerales. Eso sí, es buenísimo decir. Tiene todo tipo de minerales en la trucha. Y los peces del norte de Bolivia tienen mercurio, pero en grandes cantidades. Es excesivo el nivel de mercurio que tienen. Después vienen los plaguicidas que ya les he dicho que dañan también el subsuelo y en el subsuelo están las aguas subterráneas. Lo más grave es que aparte de esto, las personas dicen, necesito asfalto y en áreas protegidas quieren asfalto. Cuando yo pongo asfalto, se llama un proceso de ¿cómo se llama? Impermeabilización. Eso quiere decir que el agua muere. El agua no entra al subsuelo y ahí he matado fuentes de agua. Otro tema es que ha habido un programa de cosecha de lluvia y se ha puesto en varias poblaciones cosecha de lluvia. Lo grave es que ellos han agarrado el agua, se han beneficiado de la cosecha de lluvia, pero no saben que esa lluvia está en una cuenca y esa lluvia iba a otro lugar, por lo tanto, los que recibían agua de lluvia ya no van a recibir. Es grave. Los hidrocarburos aromáticos, los policíclicos, todo eso son contaminantes que están principalmente en los plásticos, por eso les he hablado de los plásticos. La contaminación biológica va a dar lugar a enfermedades de origen hídrico que se ubican en los 5 primeros lugares de muerte en los países en desarrollo. Y aquí viene un grave problema de escasez de agua. ¿Y saben qué? No va a haber agua. Y les estaba mencionando que en el último foro de agua, en el último foro mundial de agua que ha sido este mes, ya están preocupados porque no va a haber agua. Y lo complicado es que nosotros éramos ricos. Ahí sí podría decir que éramos ricos, millonarios con el tema de agua, pero no tenemos fuentes de agua limpias. Vean las empresas mineras, vean hidrocarburos, vean a los que están haciendo el tema productivo, pero indiscriminadamente. Están utilizando agua de manera indiscriminada. Los que no conocen la Laguna Colorada, vayan, porque va a desaparecer. ¿Por qué? Se están comiendo hasta los flamencos, así que vayan a dar una vuelta al Salar de Uyuni, así consejo. Porque después ya no va a haber, vamos a tener en foto y vamos a decir, esta era la Laguna Colorada. ¿Por qué todos están utilizando el agua? Lo más grave es que es el agua que da lugar a la Laguna Colorada, están utilizando esa agua para riego. Entonces, no hay procesos de control en el tema de agua. No controlo el agua y no controlo la contaminación que me están generando los sectores.
La ley de agua es de 1904. No se ha actualizado, seguimos con esa ley. Hay una ley 1333, que es la ley de medio ambiente, que está tratando de compensar con algunos reglamentos el tema de calidad de agua. ¿Sí? Es grave la situación. Esta es la situación de todos los días en Bolivia. Ustedes van a encontrar ya, pues, lagos así que ya son sucios, y esto me está generando sedimento. A la larga va a hacer que este laguito, este lugar desaparezca. Entonces, si ustedes van a las lagunitas a pasear el fin de semana y todo eso, chequen, porque el nivel de sedimentación o el nivel de plantas que está empezando a aparecer ya me está diciendo de que el lago ya está muriendo. Hay varios lagos que están muertos. Y les comento que este proceso lo está sufriendo el lago Titicaca. Sí, entonces tenemos que ser conscientes de lo que está pasando. Los factores físicos son, por ejemplo, el suelo, la contaminación de origen físico, la erosión por deforestación. ¿Saben qué? Tengan en cuenta esto, erosión por deforestación. ¿Saben qué? Tomen muy en cuenta en esto. Tomen muy en cuenta esto. ¿Por qué? Porque es uno de los problemas más grandes que tienen los países en desarrollo. Ya estamos deforestando, pero estamos deforestando brutalmente. ¿Ya? Lo interesante es que existe el discurso de que sí, si deforestas vas a tener plata y tú tienes derecho a tener plata. Pero el problema es que estoy dañando la salud de las personas. Y el problema es que estoy matando agua. ¿Por qué? Porque los árboles me generan ciclos de agua. Entonces, la idea es, me voy a hacer mi casita allá y me han dado con puro árboles y lo están bajando los árboles. Ustedes conocen la frontera entre el Alto y La Paz, que es el bosquecillo, lo están deforestando. Están empezando a lotear el bosquecillo. Y el tema es que el bosquecillo es el pulmón de La Paz y del Alto. Entonces, es grave lo que está sucediendo y nosotros estamos aportando. ¿Sí? Nuestro plan de desarrollo, como ya habíamos visto en anteriores clases, apunta a deforestación. Después viene el tema de agricultura intensiva. Le están metiendo tan duro a la agricultura, no están haciendo descansar. Si ustedes ven a los antiguos productores, decían, este año voy a producir algo fuerte, el siguiente año lo voy a hacer descansar con algo suavito, y así estaba bien. Pero ahora están empezando a producir tan indiscriminadamente. Por ejemplo, el tema de la quinoa está generando unos procesos que se llama de erosión. Y aquí el tema de erosión se casa con la desertificación. Entonces, ¿qué significa? Que esas tierras no van a poder ser recuperadas. Y aquí viene otro tema que es grave, que está de moda y que nadie hace nada, que es el tema minería. El tema de minería ya es grave. Eso sí, ustedes ya saben que me está generando contaminantes de todo tipo. Se ha encontrado en un departamento arsénico en el aire, arsénico en el agua, y eso ya es grave. Y hay temas de origen químico que son contaminantes no degradables, como los metales, los plaguicidas, los residuos sólidos de origen industrial, domiciliario e institucionales. Si se dan cuenta, algo común, y vuelvo a reiterar, son los plaguicidas que se quedan. No puedo desecharlos y el problema es que me los como vegetales. Y el tema biológico que ustedes ya saben son los patógenos, ¿sí? Si ustedes chequean, son los factores físicos que me están afectando, el tema de la salud. Complicado, ¿no ve? Y aquí vienen los factores físicos, por ejemplo, aquí el clima, que viene aquí con el cambio climático, los desastres naturales, las sequías recurrentes, inundaciones que afectan a la ecología y a la biología de los vectores, con un aumento de riesgo de las enfermedades vectoriales, por ejemplo, dengue, la fiebre amarilla. Si ustedes chequean, todos estamos viviendo esto. ¿Por qué? Porque es cambio climático. Si ustedes se dan cuenta, ahora estamos en una época donde debería haber llovido harto. Estamos acabando el mes y empieza a llover brutalmente, 2, 3 días ha llovido harto. Pero si ustedes hacen un balance de lo que ha sucedido, no hay agua. No ha llovido lo que debería llover. Entonces sí vamos a tener problemas de agua este año. ¿Sí?
¿Por qué? Las lluvias no han sido las suficientes. Lo más interesante es que Potosí tiene el problema más serio ahorita de Bolivia porque sus represas no se han llenado como deberían y ha habido lluvias fuertes estos días, pero no han compensado. Entonces, grave que nosotros dependamos de la lluvia. Después viene el tema del ruido, cualquier ruido también afecta, y el tema de las radiaciones. ¿Sí? ¿Se han dado cuenta? Ahora, algo que han visto, dentro de la salud ambiental está también el tema de cambio climático. Solo que el cambio climático está más de moda. El tema de cambio climático está más de moda y se trabaja más en cambio climático ahorita. Si se dan cuenta, estamos avanzando harto. Yo les voy a pasar todas las diapositivas, así que no me hago problema. Pero espero que estén atendiendo. La contaminación acústica es una palabra latina que significa mareo. Se puede afirmar que es la sensación de molestia, ¿no ve? La contaminación acústica es el tipo de contaminación que se produce por diferentes fuentes de audio que se están causando. Y me genera irritación, distracción en el medio ambiente. No perturba solo el medio ambiente, también nos va a producir daño a nosotros. ¿Saben qué? Si uno va a lugares céntricos, el ruido ya es insoportable. Lo más grave es que se ha dicho que si uno sube al minibús, no deberían poner musiquita. Está la música del maestrito y está la música de los otros que están ahí metidos con sus celulares y se escucha fuerte lo que están escuchando y esa es contaminación auditiva, ¿no ve? O acústica. Entonces, son temas que lamentablemente no tienen una regulación. O han visto que en algún lugar donde hay gente, alguien diga, no, está prohibido meter ruido, no hay nada, ¿no? Lo más chistoso es que están metiendo bulla cerca de hospitales también. Entonces es un problema que es serio, pero parece simple. Entonces, las fuentes de contaminación acústica son las alarmas, las máquinas de fábrica, equipos de oficina, sirenas de servicios de emergencia o transporte. Fuentes de contaminación también son sistemas de audio, altavoces, herramientas eléctricas, trabajos en construcción, iluminación y escenarios, zumbidos, reuniones, perturbaciones. La lumínica. La Asociación Cielo Oscuro define contaminación lumínica los efectos nocivos de la luz artificial en la atmósfera, sí, de la Tierra y en el medio ambiente. La oscuridad ayuda a regular el reloj biológico humano. Y debido a la exposición excesiva a la luz, el reloj biológico está siendo perturbado. ¿Sí? Ya hay, bueno, ya en el país hay lugares donde hay luz todo el día y la gente exige que haya luz. Pero hay otros países que ya prácticamente están de día todo el rato. Entonces esto sí va a afectar mi reloj biológico. No solo el del humano, también el de los animales, ¿no? Entonces ya hay temas irregulares también con los animalitos. Sí, o sea, si se dan cuenta son varios tipos de contaminación. Entonces, me puede generar enfermedades neurológicas como el insomnio, me puede generar migraña, depresión y todo eso. Son temas que sabemos. ¿Por qué? Porque esto está escrito. Estos temas se aplican a Bolivia. Hemos estudiado estos temas. Si se dan cuenta, ustedes pueden ver en sus tesis contaminación acústica, pueden ver estos desastres naturales, sequías, factores físicos, todo esto es una tesis. O sea, cada uno de estos puede ser una tesis. Contaminación acústica en la ceja del auto. ¿Sí? Porque mínimamente genera estrés el ruido. Entonces, hay cosas que me van a generar más problemas de salud. Entonces, todo se estudia, todo tiene una explicación científica. Lo grave es que nosotros agarramos los libros y tomamos los libros como dados, como que sea como es que es algo científico y real. ¿Saben qué es lo más grave? Que
ya no voy a decir, en una defensa, una persona presentó y dijo, este es el mejor test que puedo tomar en X cosa de salud. ¿Cómo validado? No se necesita validar porque es internacional. ¿Saben qué? Son macanas. En Bolivia no se cumple la regla de un libro. Otra recomendación, cuando ustedes estén defendiendo tesis o cuando ustedes estén haciendo sus tesis, no digan, este libro dice, y porque este libro dice, y que es de la OMS, se aplica en Bolivia. No, se aplica a todo. En todo somos diferentes. Ahora, no solo es Bolivia, los demás países tampoco reaccionan de la misma manera. Por lo tanto, yo no puedo tomar un libro teórico como algo que se aplique a todo. Incluso por eso se dice, ¿cómo vas a validar tu instrumento? Entonces, no puedo decir, voy a validar, ¿por qué? Porque he sacado de este libro. No existe ese tipo de validación. ¿Por qué? La realidad en Bolivia es totalmente distinta. Cuando ustedes estén haciendo sus tesis, estén defendiendo, cuidado que salgan con que la validación es que es un libro importante y han hecho un estudio en 2 países y ha funcionado. No sirve eso porque en Bolivia tienen que validar el instrumento. Entonces, como no tengo estudios científicos, voy a tener que validar con expertos. Entonces, usen el tema de expertos, por favor. No validen solitos, no digan, es que yo he visto que funciona. No existe eso. No se olviden que es científico. No se olviden que es un tema que tiene que ser validado con alguien. Un colegio, o así un colegio médico, un hospital, gente experta. ¿Ya? Doctor, Sí, una pregunta. ¿Cuántos sí. expertos tendrían que validar un documento o una Un encuesta o instrumento. lo que Un un instrumento. instrumento que ¿Saben qué? sí. Generalmente hemos convenido, no les digo ya que nosotros somos los de la luz, mínimo 5, 4, pero que sean bien reconocidos. Sí, porque más difícil, pero tienen que estar en el día a día. 4, 5 está bien, digamos. No, no le voy a meter 20, imposible conseguir 20, pero 4, así que sean expertos y que me digan que el instrumento vale. ¿Ya? Generalmente tengo que hacer eso. ¿Y cómo voy a validar? Generalmente les voy a hacer una entrevista, una encuesta, y ellos me tienen que decir que está bien. ¿Sí? Ya, Esa es una está bien, salida, pues. sí, ¿Ya? está bien, doctor. Gracias. No, de nada. Entonces, estos son los temas de moda. Yo puedo ver todo esto, ustedes pueden trabajar en enfermedades mentales, en salud mental, pero nuevamente no me digan cuáles son los factores de la salud mental en Bolivia. ¿Qué es lo que la persona hace para que le genere un burnout? No, ustedes tienen que tratar de manejar temas más científicos, por favor. ¿Saben qué? Yo ya he estado en tribunales de doctorado en salud y hemos desechado tesis de ese estilo. Puede ser de que tengan suerte y pasen, pero yo les recomiendo por el aporte científico, ¿sí? Porque ir a decir, ¿sabes qué? ¿Qué estás comiendo? ¿Qué te está generando tal enfermedad? No sirve, ¿ya? Entonces, traten de hacer cosas un poquito más desarrolladas, ¿sí? O si van a hacer algo no tan científico, traten de ver de que tenga tema histórico de respaldo. ¿Por qué? Porque la tesis no necesariamente va a ser que yo haga un modelo, que haga una correlación. También puede ser un tema de revisión de full papers en alguna temática y proponer teorías, puede ser esto, o puede ser un tema histórico. Saben que las tesis se pueden presentar de diferentes maneras, pero tienen que seguir un rigor científico. Entonces, olvídense de que yo he visto, porque soy capo, o sea, saben que eso es lo típico, he visto y 50,000 veces he visto eso yo. Es divertido que en las tesis digan, esto pasa. ¿Y cómo sabe? No, pues yo he visto. Eso no existe. El yo he visto no existe. Puedo hacer un comentario yo y decir a título personal, puedo decir de que se ha visto esto. Ahora, la redacción en la tesis se puede hacer de diferentes maneras. Sugiero que hablen en tercera persona del singular. Entonces, es decir, el presente trabajo
se ha visto, se ha desarrollado, y no digan yo, porque después va a haber la tentación de decir nosotros, ¿ya? Entonces traten de ver esas cositas que son de forma, pero que ayudan. Por último, antes de nuestro cafecito, la contaminación térmica se refiere a adición de grandes cantidades de calor residual para el medio ambiente. Sus causas, las causas de la contaminación térmica son casi las mismas de lo que causa la contaminación en el aire. ¿Sí? Efectos de la contaminación térmica, por ejemplo, son el calor residual liberado por las plantas de energía, que añade al medio ambiente y afecta severamente a sus habitantes, eleva la temperatura del aire de manera drástica, lo que contribuye al calentamiento global, y calentamiento del agua debido a la contaminación térmica que altera la ecología marina. Estos son los efectos de la contaminación térmica. Es complicado, me he asustado en la planta de litio porque hay personas que están expuestas a un calor pero brutal y no existen sistemas de seguridad muy interesantes. Pero por más que existan sistemas de seguridad interesantes, a la larga, igualito me voy a enfermar. ¿No ven? Ustedes saben, porque la exposición continua me va a generar algo. Porque estos amigos, incluso que están en el aeropuerto, tienen unos audífonos gigantes para los aviones, pero a la larga igual se va a deteriorar su oído. Entonces, nuevamente en este tipo de trabajo tengo que ver el mal menor, ¿no ven? O hacerlos descansar. Porque ahorita lo de las empresas mineras, es decir, por ejemplo, es 14/7. Ustedes entran a la mina 14 días, descansan 7, pero algunos por ganar más platita le meten sin descanso y eso no es recomendable para la salud y ustedes saben. A ver, la contaminación radiactiva son los desechos radiactivos que contienen material radiactivo, ¿no ven? Los desechos radiactivos son subproductos de generación de energía nuclear y otras aplicaciones de la fisión nuclear o tecnología nuclear, como la investigación y la medicina. Los residuos son peligrosos para la salud humana y el medio ambiente y está regulado por agencias gubernamentales a fin de proteger la salud y no necesariamente están regulados en el país. Y esto les digo, ¿por qué? Porque habían desechos radioactivos que no se trataban. Es más, ya no les digo quién, estaba cometiendo una aberración, ¿saben qué? Habían desechos radioactivos de no sé qué país que había pedido autorización a Bolivia para botar aquí todos los desechos radioactivos y pagar por deshacerse de los desechos radioactivos, y Bolivia por la plata había aceptado. Entonces, más bien a tiempo hemos llegado y hemos dicho, no, esa mercadería, todos esos desechos se van a otro país, porque hay países que reciben esos desechos y que cobran. Entonces, eh, pero saben tratarlos. Nosotros la macana es que podemos recibir, pero no sabemos tratar esos desechos que tienen algo especial, ¿no? En inversión en el tratamiento es carísima, ¿no? Entonces vayan chequeando esos temitas. Entonces, la contaminación radiactiva es, por ejemplo, producción de combustible nuclear, reactores nucleares, eliminación de reactores nucleares o de residuos nucleares, uso de radionucleidos en las industrias y en diversas aplicaciones y la minería del uranio. Lo más interesante es que Bolivia tiene harto uranio. Entonces, es complicado. Lo otro es que tenemos ya nuestro centro de medicina nuclear y los residuos son peligrosos. ¿Por qué? ¿Se han puesto a pensar si tenemos disposición final de los residuos radioactivos? No tenemos una disposición clara. Entonces, estamos sujetos a problemas medio serios en temas de salud, por la salud. ¿Sí? La contaminación atmosférica no es un fenómeno constante regular, pueden variar con el tiempo, ¿no ven? Hay 3 tipos de condiciones que son contaminación continua, accidental u ocasional. Los contaminantes que son dañinos para el ser humano y los seres vivos y que disminuyen la calidad original de nuestros componentes de la naturaleza se manifiestan de diferentes maneras. Por ejemplo, la contaminación del suelo, su capacidad de difusión va a ser menor en el tiempo y en el espacio que el agua, y a su vez menor que si se encuentra en el aire. ¿Qué significa? Que ya en contaminaciones, si se dan cuenta, la contaminación del agua es la peor. Después está la del aire y después está la del suelo.
Lo malo del suelo es que si he logrado un proceso de degradación, estamos hablando de regeneración en 50 años tranquilamente, si no toco esa tierra. Y el problema es que estos arenales que ustedes conocen en Oruro, en Santa Cruz, uno dice, ay, qué bonitos los arenales, ya son procesos de desertificación debido a una degradación de los suelos. Nos tomaremos 15 minutitos, tómense un cafecito y continuamos. ¿Ya? Está bien, doctor. Gracias. Gracias. Los biológicos son bacterias, virus, hongos, parásitos, flora, fauna, todos esos son factores biológicos. El ambiente psicosocial es el componente, los componentes son trabajo, vivienda, transporte, familia, comunidad, estrés y crecimiento urbano. Ya les he dicho, sí, son componentes que ya estamos, ya son fuertes en nuestro país. Y ahora aparece el tema de peligro ambiental. Se refiere a la potencialidad de una condición del ambiente para causar daño. El riesgo expresa la probabilidad de ocurrencia del daño. ¿Sí? Entonces, los factores, ratito, que influyen en los diferentes tipos de contaminantes. Por ejemplo, en el componente natural que se enfoque el suelo, ve permeabilidad, presencia de ciertos materiales capaces de reaccionar químicamente o diluirse. Ya, en aguas continentales, por ejemplo, corrientes o quietas, los océanos, las corrientes, además de los obstáculos físicos presentes por masas continentales, islas, entre otros. La temperatura del agua, que es determinante en movimientos verticales. Hemos llegado a esto principalmente, ¿por qué? Porque el tema de la temperatura del agua ya es crítico. Esto lo vamos a ver más en cambio climático, pero les anticipo de que hasta 300 metros veían que la temperatura se incrementaba a 300 metros en el océano y decían que es raro, porque la temperatura en el ambiente ya es fuerte y el agua, qué raro que no esté modificando, y después han descubierto que de golpe el incremento de la temperatura en el mar ha sido fuerte. Y ahí está pues la traducción de los tsunamis, de todos los efectos que estamos viviendo. Sí, entonces es complicado. Ahora solo estoy hablando de los efectos en medio ambiente, pero en salud son otros. Entonces, ahorita lo que va a pasar con esto, en el tema atmosférico se presentan factores como la temperatura, el viento, la presión, las barreras físicas y la lluvia. Las barreras físicas son, por ejemplo, la tierra y el agua, las climáticas, la temperatura, la humedad, etcétera, y las biológicas, alimento apropiado, enemigos, enfermedades, y todo esto va a determinar el comportamiento de los contaminantes. Entonces yo puedo estar generando un contaminante y todo esto va a hacer que el contaminante actúe de una o de otra manera, y esto es más que todo médico. Ustedes ya conocen que los contaminantes se van a comportar de diferentes maneras según el ambiente que estén manejando. Ya, y los efectos, aquí podemos ver los efectos de contaminación, por ejemplo, disminución de la visibilidad de la atmósfera, la retención de agua en el suelo, aumento de la turbidez de agua y los tipos de energía como calor, ruido, radioactividad, entre otros. Entonces, ¿saben qué es al final es facilito empezar a decir eh, que son físico-químicos, que son temas laborales o psicosociales? Cuando se junta todo ya es grave. Entonces, ¿saben qué? Estos son los sujetos de investigación. Ustedes, si se dan cuenta, van a ver que hay pero harto que investigar. Entonces, para eso es el doctorado. Los efectos biológicos afectan el bienestar de los seres vivos. Entonces, yo puedo introducir organismos mediante inhalación,
absorción o ingesta o exposición, ¿sí? Después yo puedo agarrar y afectar también a la salud con el tema efectos estéticos, se llaman, deterioro del paisaje, y si deterioro el paisaje, aunque no crean, es depresivo y psicosomático. ¿Saben qué? Es interesante que se está relacionando el clima. Hay ya estudios que muestran que los que vivimos en las alturas somos más deprimentes que los que viven en lugares más cálidos. En épocas de invierno en muchos países hay más suicidios que en épocas de verano. Entonces, tiene que ver mucho con el paisaje. Entonces, el clima, las lluvias, todo eso afecta. Y el tema económico, por ejemplo, hay un tema de disminución de la productividad vegetal y animal. ¿Saben qué está pasando? Ustedes van a ir a las poblaciones productivas. Ahora, ser productor es bien difícil. Antes era difícil, pero ahora es más difícil porque con la misma cantidad de esfuerzo, produzco menos. Entonces, también es un determinante para que los productores no quieran estar en sus tierras. Es un determinante para que los productores migren. ¿Por qué? Porque dicen es demasiado trabajo y produzco poco. Entonces, eso está sucediendo. Cuando ha habido el boom de la quinoa, hay muchos que han producido, han ganado por lo que han querido. El tema de quinoa estaba pues, en lo máximo porque han declarado el año de la quinoa. Pero después han empezado a erosionar el suelo y ahora ya no tienen plata. Entonces, no han hecho una producción controlada de la quinoa, por ejemplo. Entonces, si ustedes ven, las áreas de quinoa ya se han degradado. Y ahí ya no puedo producir nada. ¿Por qué? Porque esas tierras degradadas tampoco agarran agua. Entonces, ya murió nomás. Hay que esperar años de años para ver si se recupera. Lo que puede pasar es que asfalten o que hagan algo y maten toda esa tierra. Hay aniquilamiento en muchos seres humanos, ese es el tema económico. Nosotros estamos haciendo desaparecer el tema de seres vivos porque nos comemos a los animales y todo eso. Entonces hay poblaciones, como ustedes ya han visto, China, por ejemplo, come lo que encuentra. Y no es porque quieran, sino porque no hay plata. Hay mucha población y hay mucha pobreza en China. Entonces ellos comen lo que pueden. Y hay efectos en salud, en la salud humana, por ejemplo, el ausentismo, deterioro de la calidad de vida, gastos médicos y medicinas, hospitalización. Después, un ratito. Después viene el costo referente a la investigación en campo de salud, la productividad y desarrollo tecnológico sobre la eficacia de los procesos, desarrollo de sistemas de control, efectos sobre inmuebles y obras de arte y contaminante que sea degradable o persistente. Todo eso ya se empieza a checar. Por lo tanto, el riesgo es definido como la probabilidad de que un evento ocurra. Simplemente quédense con eso, ¿ya? La probabilidad puede ser de que me enferme o que me muera. Esta probabilidad de que suceda un evento, impacto o consecuencias adversos. Ese es el riesgo. Es la definición de riesgo. Es la probabilidad de exceder un valor específico de daños sociales, ambientales, en un lugar dado y durante un tiempo de exposición determinado. ¿Sí? Entonces, si ustedes chequean, hay peligros ambientales. Por ejemplo, el peligro ambiental. El peligro es un factor de exposición que puede afectar a la salud adversamente. Es un término cualitativo que expresa el potencial de un agente ambiental para dañar la salud de ciertos individuos si el nivel de exposición es lo suficientemente alto. Y el riesgo es la probabilidad cuantitativa de que un efecto de salud ocurra después de que el individuo ha sido expuesto a una cantidad específica de un peligro. Ahí está el peligro y el riesgo. Es interesante porque el riesgo va a ser probabilidad, entonces ustedes ya saben que es cuantitativo. Y el riesgo es el factor de exposición que afecta a la salud debido al nivel de
exposición. Los peligros tradicionales para la salud, ya que son los peligros modernos. Estos son los peligros ambientales modernos. Los tradicionales eran, por ejemplo, enfermedades por vectores, agentes infecciosos, viviendas y refugios, agua potable y sanidad, contaminación del aire interior proveniente de cocinas, deficiencias dietarias, reproducción y peligros daños en la agricultura. Ahora los modernos son humo de tabaco, alcohol, peligro de transporte, contaminación ambiental, contaminación del aire exterior proveniente de la industria de automóviles, dieta desbalanceada, peligros ocupacionales y uso de sustancias químicas. Eso es lo más moderno. Sí, se va actualizando esto, sí se va actualizando de a poco, pero no se publica tan seguido. ¿Sí? Aunque no crean, hemos avanzado un montón. Un poquito más y la paramos. Ahora vamos a comentar las aportaciones en torno a las cuales están los problemas, sus estrechas vinculaciones que obligan a un tratamiento conjunto. Contaminación ambiental sin fronteras con graves secuelas. Este es un tema crítico, porque ¿saben qué? Existe la lógica en las personas y de verdad que la contaminación, si se da en un país que se frieguen, pues no va a llegar aquí. El tema es que esto, por la rotación de la Tierra, va a llegar. ¿No ve? Entonces, los incendios que han sucedido el 2019, el 2020 también, han sido impactantes en varios países. Todos los incendios han impactado al país. Y por los incendios en el 19 y en el 20, se ha dicho de que la prioridad para el mundo es la Amazonía. A partir de ese momento se ha considerado que la Amazonía es prioritaria en el mundo. Entonces, es de ahí que ha salido toda la prioridad de Amazonía en el mundo para estas temáticas, ¿ya? No se olviden que generalmente el mundo va a reaccionar en función a algo, y esta vez han reaccionado en función a los incendios forestales, ¿ya? Gran parte de la Amazonía brasilera ya ha desaparecido, una buena parte de la Amazonía de acá está desapareciendo, entonces esto no tiene fronteras, el tema de la contaminación. Lo que yo contamino aquí va a afectar otro departamento y otro país, entonces no es tan fácil hablar de la contaminación, ¿sí? Entonces, esto no tiene fronteras y tiene secuelas graves, y hay formas de contaminación que resultan más preocupantes. Los gases nocivos, residuos nucleares, vertidos industriales, vertidos urbanos agrícolas, contaminantes orgánicos persistentes. Estos persistentes son graves. Ya se está tratando de trabajar en estos contaminantes orgánicos persistentes. Hay un área de contaminantes orgánicos persistentes, pero está en medio ambiente. Y ellos tendrían que decir cuál es la disposición final de estos, pero no se puede. Bolivia no tiene tan desarrollada el área y no tiene expertos en el área. Expertos en mercurio, les cuento que hay, así podemos contar con los dedos de la mano. Que me hablen de toxicología, y el mercurio están exigiendo cursos de toxicología porque no hay expertos en toxicología por el mercurio. Lo complicado es que el mercurio es medio, que una enfermedad, genera enfermedades silenciosas, una enfermedad silenciosa, ¿no? Entonces, no tengo los expertos que trabajen en el tema mercurio. Hundimiento de petróleo, aquí están los temas de el tema de los accidentes con el petróleo, con la explotación del petróleo. Y el tema de los gases, que no me canso de los plásticos, perdón, que pucha, no me canso de repetir, es dramático el tema de los plásticos. Lamentablemente con el COVID y con todo esto hemos cambiado nuestra forma de vivir desde que apareció el COVID, y lamentablemente hemos empezado a contaminar más con plásticos. Entonces hay una lógica ahorita de plásticos, comida para llevar, o sea, ya estamos en esa lógica. Y la contaminación es fuerte porque no se degradan, ¿no? Tarda como 500 años en degradarse. Y el problema es que cuando ustedes ponen al sol una bolsa, así, solo una bolsa, y déjenla pues un tiempito, se desintegra. Y eso entra a nuestros estómagos, respiramos eso, etcétera. Entonces es peligroso. Está el tema de los metales pesados, y todo esto me está generando efectos en el que se llama incremento en efectos, en el efecto invernadero, me va a generar
la lluvia ácida, porque el tema de la contaminación de petróleos, los plásticos me van a generar alergias, va a haber contaminación visual, me van a generar cáncer, voy a tener que manejar chatarra especial, voy a destruir la capa de ozono, destrucción de los recursos y ecosistemas, y todo esto es una batería de problemas relacionados con la salud. Todo esto me va a generar enfermedades, ¿sí? Esto ya es complicado porque todo esto me va a generar enfermedades. Voy a agotar y voy a destruir los recursos naturales. Eso está pasando. ¿Por qué? Porque ahorita me interesa más el tema productivo. Por eso habíamos hablado del tema económico hace rato. Entonces, si no tengo plata, ¿de qué voy a vivir? Pues, entonces, la idea es, en muchos casos, generar dinero. Y si ustedes se dan cuenta, se está imponiendo el tema económico a todo, ¿no? Entonces, los mineros, como esa vez han venido a La Paz, han bajado los de oro y han salido pues nuevamente como equecos porque se les ha sacado un decreto permitiendo más áreas de explotación de oro. Y el tema es que sabemos que hay un problema de mercurio, pero parece que no existe. Entonces eso me va a generar enfermedades. Y los recursos están en peligro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos utilizando yacimientos minerales, petróleo, carbón, gas natural. ¿Qué estoy atacando? Estoy generando sumidores gaseosos, sumideros son concentraciones, ¿no? Sólidos, gaseosos o acuosos. Ataco la masa forestal, contamino los recursos de agua dulce, daño la capa fértil de los suelos, o sea, no se va a poder producir nada después, y mato el tema de los recursos pesqueros en general. Y la pregunta que viene ahora es, ¿dónde se potencian y resultan más graves estos problemas vinculados a la contaminación y agotamiento de recursos? Principalmente en una urbanización desordenada. Tenemos muchas ciudades que son desordenadas y son crecientes. Si ustedes se dan cuenta, el crecimiento de muchas ciudades es totalmente desordenada. Las únicas ciudades que tienen un crecimiento, digamos, ordenado son el Alto y Santa Cruz. ¿Sí? Los demás departamentos están creciendo donde pueden y no hay un plan, digamos, de crecimiento de la mancha urbana. Entonces, ya es un problema. Si ustedes ven, las ciudades están disparando. Las consecuencias del crecimiento urbano son que hay alta contaminación. Nuevamente, La Paz, Santa Cruz tienen la ventaja de que hay aire y no se concentra el contaminante. Destrucción de terrenos agrícolas, esto ya han debido ver. Hay demasiadas casas, demasiados edificios que están destruyendo terrenos agrícolas. Y el problema es que no se está pensando en la comida. Ya hay países que no tienen comida. Por ejemplo, ahorita, incluso Europa pone subvenciones a la agricultura y eso está prohibido. Pero ellos ponen subvenciones a la agricultura porque hacen que sus productos se vendan en Europa, porque los productos de aquí, digamos, de Sudamérica son bio, no tienen todavía su manejo genético, tienen más aceptación en los mercados en el exterior, pero el problema es que ponen restricciones para que estos productos no entren en el exterior. Ahora, Perú, por ejemplo, vende en grandes cantidades, Brasil y Chile. Bolivia no, porque no se certifica. Hemos pensado durante 100.000 años de que la producción tiene que ser consumida adentro. El problema de tener una producción que se consuma adentro es que no veo calidad, ¿ya? Entonces, generalmente consumimos productos que no son muy buenos para la salud, ¿sí? Entonces, el problema es que esto me está generando a la larga un tema de seguridad alimentaria. Ocupación en zonas de riesgo. Ustedes están viendo que hay zonas de desastre donde no debería construir y se está construyendo. Entonces, cuando haya desastres naturales, los primeros en pagar van a ser las personas que se han asentado en lugares donde son riesgosos. Entonces, hay planes
Digo, hay mapeos de zonas de riesgo que debemos hacer caso, pero no se hace caso. Porque al final tener una casa es tener una casa. Tiempos con desplazamientos desorbitados, y ahora sí las trancaderas son brutales, tardamos mucho en viajar hasta nuestros trabajos, y eso también me va a generar otro tipo de enfermedades, ¿no ve? Más que todo mentales. Desconexión con la naturaleza, ya los niños no tienen idea qué es la naturaleza. Y esto muchos papás deben saber, ya no saben qué es la naturaleza porque están en un entorno de ciudad todo el rato. Y marginación e inseguridad, estos son los barrios pobres, hay muchos barrios pobres ya en Bolivia que tienen mucha inseguridad y también esa población es marginada. Esto está generando el tema del crecimiento de la población. Después viene aquí, alertan que año tras año hay un deterioro generalizado de los ecosistemas que lo califican, no malo, devastador. Los ecosistemas se están degradando, pero rápidamente. Y esto es grave. Los ecosistemas relacionados con la naturaleza. ¿Por qué? Porque hay una explotación intensiva. Estamos explotando tan brutalmente las cosas. No solo explotamos tierra, también animales. Entonces, ¿saben qué? Hay un término que dice que hay especies que están extinguidas en vida. Estas son las vacas, las gallinas. ¿Por qué? Porque solo las generan para matarlas. Entonces ya no tienen un hábitat, ya las tienen encerradas a las ponedoras, por ejemplo, los chanchitos. Y se considera, hay un término que me he olvidado, pero se considera que estas especies ya están extintas, ya en la humanidad, y que solo las tenemos para comer. Entonces esto ya está grave. Luego viene el tema de los incendios, que nosotros estamos provocando ahora. Misteriosamente, alguna vez les he dicho, cuando se ha dicho, vamos a poner policía en este lugar de bosques, eh, para ver qué pasa con los incendios, no ha habido ni un incendio, ha sido todo misterioso. Directamente se está incendiando. ¿Por qué? Porque quieren tierras productivas, estos lugares son productivos. Con un incendio no estoy arruinando todavía la tierra, he arruinado un poco, pero es productiva. Después viene el tema de la contaminación, ya saben el tema de la contaminación, urbanización desordenada, y estamos destrozando bosques, praderas, humedales, playas, arrecifes de coral, estamos destruyendo todo. Entonces aquí viene un tema interesante que es el tema de la degradación de los ecosistemas. Va a jugar un papel importante en el efecto invernadero. Ya estamos entrando de rebote al cambio climático, porque todo lo que estoy haciendo me va a generar emisiones. Todo esto me genera emisiones. Por lo tanto, me va a incrementar el efecto invernadero, que vamos a ver la siguiente clase, y me está generando todo esto. Primero, disminución de los glaciares. Nosotros tenemos el mejor ejemplo de glaciares, que vamos a ver la siguiente clase, que es el tema de Chacataya. Y miren, estos glaciares, es interesante, en 1918, todo congelado, bonito, y ahora no hay nada. Chacaltaya, el tema del Nevado de Chacaltaya es un ejemplo mundial de lo que es cambio climático. Subida del nivel del mar. ¿Por qué? Aquí viene un problema más interesante que también vamos a hablar en cambio climático. Esto se derrite, esto se incrementa, el nivel del mar. Pero aquí, ¿cuál es el problema? El nivel del mar estaba a una temperatura, el mar estaba a una temperatura caliente. El problema es que esto se ha derretido. Y esto es frío. El problema es que agua caliente con agua fría, ¿qué pasa cuando junto agua caliente con agua fría? Ahí ya empezó a aparecer los tsunamis y todo eso. Y esto me va a generar cambios brutales en la temperatura. ¿Sí? Y la destrucción de humedales, bosques de manglares, zonas costeras habitadas. Y esto es el efecto invernadero. ¿Sí? El problema no está en el efecto invernadero, sino en su incremento, y esto les voy a empezar a contar la siguiente clase. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Hemos avanzado hartísimo, pero hartísimo, pero hartísimo. ¿Tienen dudas? No, doctor. Entonces, como siempre, el sábado va a estar la tarea. Por favor, no me digan, he estado tarde y estoy mandando ahorita por WhatsApp, todo en el sistema, porfa. Eso sí es algo que me exige la universidad, todo tiene que estar en el sistema, por favor. Entonces,
le estoy dando chance, cierro el sistema, se cierra el sistema, ya no se puede. ¿Sí? Entonces ahorita no es examen, es escribir, son preguntas simples, si ustedes se han dado cuenta, han chequeado que son preguntas que se pueden resolver. No quiero que me den testamentos en las preguntas, un párrafo, 2 párrafos y se acabó. Pero el tema que más, ya han visto que vale más o menos creo que 5 puntos, he puesto 5 puntos a las preguntas y lo demás es el ensayo. Así que después no me reclamen si mi ensayo estaba bonito, yo he presentado el ensayo con colores, no me interesa, el tema es que yo voy a ver la redacción, las referencias bibliográficas, no voy a ver simplemente bibliografía, voy a ver cómo están referenciando y todo eso, norma APA. Ya me han comentado ustedes de que es todo norma APA, así que voy a considerar la norma APA, que estén referenciando bien y todo eso. Sí, por favor. Entonces, más que todo eso, voy a empezar a ver por qué ya se tienen que foguear para sus tesis, ya están trabajando en sus tesis. Las recomendaciones, ustedes me pueden ir preguntando también temas así de, ¿qué hago en este caso de la tesis? Entonces, les puedo dar algunas recomendaciones. ¿Por qué? Porque ya el nivel científico ya va a ser alto. Entonces, como estamos ya en las últimas materias, también voy a exigir que su redacción sea un poco, ya sea buena. Ya no voy a ver, reniego cuando veo mala redacción, o reniego cuando veo que han copiado, porque lamentablemente uno se da cuenta que hay copia, ¿no ve? Entonces, denle una checada, porque ya estamos hablando de que son doctores, de que ya son posibles doctores, ya están cerca de ser doctores, así que ustedes van a dar clases, ustedes van a hacer ciencia, así que es bueno ya tener filtros un poco más elevados, porque cuando ustedes estén del otro lado, cuando estén dando clases, también van a tener que exigir. Entonces, si no hay preguntas, continuamos la siguiente clase y vamos a ver ya de lleno el tema cambio climático. ¿Sí? Les voy a pasar diapositivas, estas otras diapositivas, les voy a pasar a harta información para que ustedes hagan su ensayo. ¿Sí? Les agradezco mucho su atención y nos vemos la siguiente